Comenzamos. A ustedes, señoras y señores, inmensas gracias por la amable atención y sintonía a este programa de noticias y opinión, naturalmente. Vamos a hacerles escuchar una intervención del señor presidente de la República que compareció a uno de sus tantos... esto fue en el enlace del sábado anterior. Y el presidente compareció bastante tinoso, optimista, aparentemente feliz, porque según su apreciación, bastante mentirosa, la economía ecuatoriana está dando vuelta por lo menos 180 grados, es decir, totalmente al lado contrario. El señor presidente quiere insistir y concienciarnos de que hay manifestaciones, parámetros. Ojalá podamos estar este mismo instante con el señor doctor o economista Francisco Alarcón, el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas, por esas cosas que empatan a veces, ¿no? Patricio Alarcón es, en cambio, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Llevan el mismo apellido, pero no creo que registren parentesco. O sí, esto nos aclarará don Patricio Alarcón aquí presente en el estudio. Bueno, el señor presidente decía, entre otras cosas, con un afán de que el pueblo ecuatoriano y especialmente los sectores empresariales abandonen el diagnóstico objetivo de que la economía va a tener unas dificultades en los próximos años tremendos. Y muchos, como escuchaba yo ayer, de muy significativos analistas del mismo sector empresarial, pero también del particular y de la academia, tuve esa oportunidad, mencionan que por lo menos en 3 años de un sufrir extendido, vuelvo y repito, por lo menos 3 años, el Ecuador podría estar aspirando a salir con una nave y un agujero fiscal terrible, calculado en el mejor de los casos en $10,000 millones. De eso no nos salva nadie, ni siquiera un discurso bien ejecutado como el de ayer de parte del señor presidente de la República. Y claro, los señores empresarios le dijeron, tanto en Guayaquil como aquí en Quito. En Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, su homólogo de funciones aquí en Quito, Patricio Alarcón, presente en el estudio. En Guayaquil, Francisco, presidente de la Cámara de Industrias, y aquí nos hemos permitido invitarle al exministro de Industrias, el señor economista Ramiro González, exministro de Industrias y Productividad de este gobierno. Entonces, a nosotros nos parece que es una sobredosis de optimismo que mostró ayer el señor presidente de la República. Si fuera a costa de optimismo, de discursos y de evaluaciones no muy fundamentadas y verificadas, entonces la cosa cambiaría. Pero sabemos que el asunto es bastante grave. Y por eso el dinero electrónico y todo lo que vamos a desarrollar en materia de interpretación de lo que ocurre, de análisis de lo que está aconteciendo en la economía. Vamos a escucharle entonces al señor presidente, calmo, muy cordial y un poco feliz, ¿no? Y tiene derecho también a sentirse feliz a momentos.
del 2017 creceremos y les aseguro que si se manejan bien las cosas bastante. El Ecuador es totalmente diferente al Ecuador de hace 10 años, sin lugar a dudas. Esta, compañeros, es la década ganada. Algunos dicen que no nos preparamos para las vacas flacas. Creen que prepararse para vacas flacas es como la historia bíblica en Egipto, guardar granos en silos y graneros para cuando haya sequía. No, compañeros. En el siglo XXI, prepararse para vacas flacas es tener los multipropósitos para seguir produciendo incluso con sequía. Es tener las hidroeléctricas para seguir teniendo energía, incluso con estiaje. Es tener almacenamiento de gas en Monteverde, para tener gas incluso si ocurre algún percance en el transporte, etcétera. Esas son las preparaciones para las vacas flacas en el siglo XXI. Y eso lo hemos hecho muy bien. ¿Saben qué? Haber tenido todos los recursos para atender esa desgracia del 16 de abril, ese terrible desastre, el mayor de los últimos 70 años. Con helicópteros, con puertos, con carreteras, con puentes, con hospitales móviles, con hospitales fijos, repletos de medicina, repletos de talento humano, lo cual permitió salvar centenas de vidas. Si ese terremoto hubiera ocurrido antes de nuestro gobierno, la desgracia hubiera sido mucho mayor. ¿Saben qué es prepararse para las vacas flacas? Lo que hemos hecho todos estos años, en que hemos aprovechado muy bien la bonanza petrolera. Lo hemos hecho muy bien juntos, no tenemos de qué arrepentirnos. Exa FM. Esto escucha el pueblo del estado llano, como dicen en nuestro país, o el ecuatoriano de a pie, el trabajador que nos escucha, la ama de casa, el convencional, el ciudadano convencional, escucha esto y dice, ay, qué bueno, le vemos cambiadísimo al señor presidente, recitando una sobredosis de optimismo desde nuestro particular punto de vista. Y no es que hemos coincidido, sino que no hay parámetros, pues, no hay evidencias en donde comprobar, ojalá fuera así, y que todo el mundo estuviéramos equivocados, y que solo el acertado sería el señor presidente de la República. Lo que no vamos a permitir, como él no permite, es que mientan los medios. Nosotros tenemos que evitar que miente el presidente a la población. ¿Dónde están los parámetros, las evidencias técnicas, macro y microeconómicas que le permitan al señor presidente manifestar que en el año 17 las cosas van a marchar de otra manera, que están los alimentos bien provistos para las vacas flacas y que éstas comienzan a engordar y a tomar su forma, y que contamos con reservas, contamos con una moneda cada día más fuerte, tenemos importantes informaciones sobre una mejora en exportaciones, cuando recién ayer, digamos, revisábamos el déficit de ventas al exterior, el déficit de exportaciones, y ubicábamos en cerca de 900 millones ese déficit. Y así por el estilo. Le salieron a decir Francisco Alarcón, que estará en breves instantes con nosotros en Guayaquil, y aquí no sé qué piense Patricio Alarcón, y luego Ramiro González. Ya está Juan Carlos Díaz Granados también. Muy buenos días, Juan Carlos. Prefiero con la venia de el exministro Ramiro González y de Patricio Alarcón, prefiero darle la oportunidad de hacer una evaluación de estas expresiones del señor presidente de la República. Cortito, la parte que nos interesa, que advierta Juan Carlos, que creo que asumió la presidencia de la Cámara de Industriales recién el día de ayer por un viaje de Pablo Arosemena, exactamente. Así es que, señor Díaz, bienvenido, muchísimas gracias, doctor. Tenga la gentileza usted de dar una primera explicación. El señor presidente dice lo siguiente, escúchele.
del 2017 creceremos y les aseguro que si se manejan bien las cosas bastante. El Ecuador es totalmente diferente al Ecuador de hace 10 años. Sin lugar a dudas, esta, compañeros, es la década ganada. Algunos dicen que no nos preparamos para las vacas flacas. Creen que prepararse para las vacas flacas es como la historia bíblica en Egipto, guardar granos en silos y graneros para cuando haya sequía. No, compañeros. En el siglo XXI, prepararse para las vacas flacas es tener los multipropósitos para seguir produciendo incluso con sequía. Es tener las hidroeléctricas para seguir teniendo energía, incluso con estiaje. Es tener almacenamiento de gas en Monteverde para tener gas incluso si ocurre algún percance en el transporte, etcétera. Esas son las preparaciones para las vacas flacas en el siglo XXI. Y eso lo hemos hecho muy bien. ¿Saben qué? Haber tenido todos los recursos para atender esa desgracia del 16 de abril, ese terrible desastre, el mayor de los últimos 70 años. Con helicópteros, con puertos, con carreteras, con puentes, con hospitales móviles, con hospitales fijos, repletos de medicina, repletos de talento humano, lo cual permitió salvar centenas de vidas. Si ese terremoto hubiera ocurrido antes de nuestro gobierno, la desgracia hubiera sido mucho mayor. ¿Saben qué es prepararse para las vacas flacas? Lo que hemos hecho todos estos años, en que hemos aprovechado muy bien la bonanza petrolera. Lo hemos hecho muy bien juntos, no tenemos de qué arrepentirnos. Exa FM. Juan Carlos Díaz Granados en Guayaquil. Buenos días, doctor. Buenos días, un gusto como siempre, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Hay ciertas cosas que son irrebatibles. La primera es que 6 de cada 10 ecuatorianos tienen a una persona conocida, cercana, que está en la situación de desempleo. Otra cosa, entonces ya ahí entrar al análisis macroeconómico, estos son los indicadores, todos conocemos una persona que está desempleada en este momento, que es cercana a nosotros. Más allá de eso, si queremos ver cifras, tenemos la cifra del Fondo Monetario Internacional antes del terremoto, que nos indicaban que íbamos a tener un decrecimiento del 4.5% en el año 2016 y 4.3% en el año 2017. Esas cifras se mantienen. Por otro lado, tenemos reducciones en varias cosas. Dentro de eso, en la recaudación tributaria. La misma recaudación tributaria ha sufrido en todos sus capítulos, en todos sus rubros. Un indicador importante de eso es la caída de la recaudación tributaria en la parte del IVA. Eso significa que las cajas registradoras están sonando menos, directamente proporcional en la forma de la caída. Y es algo que la Cámara de Comercio de Guayaquil, a través de su presidente Pablo Arosemena Marriott, venía diciendo desde que se implementaron las salvaguardias en marzo del 2015. Estas medidas son enteramente nocivas para el comercio, las restricciones comerciales todas hay que eliminarlas en este momento porque no solamente afecta al comercio, sino al propio Estado. Y ahí están los indicadores. Ha caído como consecuencia de eso todas las exportaciones no petroleras. ¿Por qué? Porque además de los aranceles que había que pagar para poder importar bienes de capital y materias primas, se le aplica adicionalmente salvaguardias, lo cual encarece el precio final de los productos que se fabrican en el Ecuador, de tal manera que ni siquiera los ecuatorianos tenemos acceso a ese tipo de productos y adicionalmente, pues obviamente afuera es mucho más difícil vender eso de ahí. De ahí no se han hecho los deberes. Nos quedamos entonces en esa ausencia de deberes cumplidos. Retornemos, más bien dicho, a la capital de la República y con venia de Patricio Alarcón presento al exministro Ramiro González. Estamos hablando de parámetros de seguridad para semejante anuncio que en el afán estratégico de amortiguar un poco la actitud de desespero, de preocupación, de sana preocupación y objetiva punto de vista que registra problemas en la economía de parte de cualquiera de los actores, consumidores, emprendedores, gente que está con obligaciones, deberes y desafíos muy grandes, escuchan al presidente y luego de 2 meses o menos ocurre una
una demostración o se advierte una evidencia de que las cosas están requete mal o medianamente bien? Es decir, no es todavía como para inyectar al pueblo ecuatoriano una sobredosis de optimismo exagerado. Pero bueno, así son los gobernantes y así se manejan los presidentes con los pueblos. Pero, ¿qué opina usted, economista? ¿Cómo está la situación? Le prometo que ayer me sentí bastante pesimista yo de la situación, porque los parámetros reclamados por los empresarios de Guayaquil, entiendo que también van a ser reclamados por los empresarios de Quito y de todas las ciudades laboriosas de nuestro querido Ecuador. Bienvenido, buenos días, economista. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Patricio Alarcón y a los amigos que están en Guayaquil también. Juan Carlos Díaz Granados. Gonzalo, y un saludo también a la audiencia, obviamente, que ha tenido la amabilidad de escucharnos esta mañana. Gonzalo, yo creo que obviamente la función de un presidente es dar optimismo a su pueblo. Claro. Lo malo es que sea un exceso de optimismo y que ese optimismo no se traduzca en medidas económicas que nos orienten y que digan vamos a salir adelante, porque eso sería lo ideal. Desde el discurso del 24 de mayo, cuando todos los ecuatorianos oímos las dos primeras partes de la presentación del presidente y su vicepresidente y de su secretaria de planificación, y la tercera parte todos estábamos a la espera de que nos tracen el camino del próximo año para la recuperación económica del país. Desafortunadamente eso no pasó y más bien se dedicó el presidente, incluso con una sonrisa burlona, diciendo que va a mandar de nuevo la ley de herencias y plusvalías a la Asamblea Nacional. Esa ley y ese capricho le ha costado al país en los últimos 15 meses aproximadamente 3.300 millones de salida de depósitos de la banca. ¿3.300 millones de dólares. Eso han retirado de la banca. Ese capricho le ha costado ecuatorianos a la economía ecuatoriana eso. Pudientes. Entonces, y no y pudientes, ni siquiera sino todos los que sacaron la plata para meterla en el colchón nomás. Porque no se ha reportado la salida de esos mismos millones con el 5%. Sí. ¿No es cierto? 1.000 en el colchón bank, imagínense. Entonces son de los pequeños tenedores de dinero. Gonzalo, a eso, sumado inmediatamente la extensión de las cláusulas de salvaguardia, que cuando se pusieron esas cláusulas, se puso un artículo en el cual se decía que había que revisarla cada 3 meses, y eso incluso se acordó con el sector privado para hacerlo, porque no es lo mismo una cláusula de salvaguardia cuando una economía se pretendía crecer al 3.7% y una economía que acabó creciendo al 0,2%, según cifras oficiales. Entonces la demanda de divisas no es la misma para un caso y para el otro. Luego de eso, algunos sectores presentamos al país después del terremoto medidas alternativas para no seguir poniendo impuestos a una economía que tiene una crisis de demanda enorme y que Pero eso es contraproducente. permítame una curiosidad. Cuando usted era ministro y era ministro de la producción, de alguna manera, usted sí le presentó, igual como nos va a describir, opciones y alternativas que eviten los golpes duros que en su época también asestó feamente o fieramente el régimen a los señores empresarios. ¿Somos todos? Por supuesto, Gonzalo, ahí se tuvo una discusión grande porque la lista de los ítems arancelarios que se presentaron en ese momento para ponerles cláusulas de salvaguardia sobrepasaban los 3.500, que fue la propuesta del Frente Económico, y se la bajó y se la dejó en 2.100, y con un trabajo que se lo hizo conjuntamente con el sector privado. Pero eso había que revisarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con materias primas y materias intermedias, que es lo que también mucho utiliza la industria ecuatoriana para producir sus bienes finales. Entonces, Gonzalo decía eso, las ventas anticipadas de petróleo. Pero en la época de ministro, ¿qué propuso usted para evitar, digamos, cargas tributarias fundamentalmente? Bueno, nosotros siempre habíamos dicho, Gonzalo, que en una economía que se veía a claras luces que iba en franca decadencia, lo único que no se debía poner es más impuestos, porque definitivamente, Gonzalo,
en una economía que, como vuelvo y repito, tiene una crisis de demanda enorme, quitarle más recursos a los ciudadanos para que demanden bienes es irse en el sentido contrario. Nosotros habíamos manifestado la necesidad. ¿No hacía caso o no le, lo que pasa es no que le también paraba bola, como lo que pasa dicen? es que hay una visión muy fiscalista desde el punto de vista económico, y lo único que tratan es de recaudar dinero, pero de la misma, del mismo chanchito, como se dice, o sea, sacarle grasa al mismo chanchito, en vez de crear más chanchitos para que poder sacar equilibradamente la manteca. ¿A como se dice. ¿A cuáles chanchos, presidente Correa, perdonaba o de alguna manera les daba licencia para evadir No, yo creo responsabilidades? que no, Gonzalo, aquí en el país... ¿Por qué ha tenido un tono exigente con todos los sectores, me parece? Sí. No, yo creo que en el país ya es muy difícil evadir impuestos en este momento. No solo por la evasión, sino que no les castigaba con agravios tributarios, por decir así. Bueno, pero Gonzalo, yo creo que... ¿Cuáles sectores se beneficiaban de que el presidente no dirija la mirada tributaria hacia ellos? No, yo no creo que ha habido eso, Gonzalo. Le digo sinceramente. Yo creo que todos los sectores han pagado impuestos en este país, y ese es uno de los grandes logros, no solo de este gobierno, sino desde antes, que ha venido una cultura tributaria desde Elsa de Mena, que hizo un fabuloso trabajo ahí en el SRI. Entonces, esa es una de las cosas buenas que se ha hecho, y esa es una de las cosas, de las políticas redistributivas mejores que se dan. Y obviamente se ha hecho con el impuesto a la renta, etcétera. Pero cargar un impuesto indirecto, como se hizo en este momento, subir el IVA del 12 al 14%, es obviamente contraproducente y además inequitativo. Entonces, por eso nosotros estuvimos en contra y propusimos un paquete de medidas que desafortunadamente, producto de que no dan las cifras, mire usted, el tema de los seguros públicos se ha quedado en silencio, a pesar de que nuestro asambleísta Byron Pacheco ha hecho un seguimiento. ¿A qué se refiere? A los seguros sobre el terremoto. Ya. De los bienes públicos que por negligencia alguien no aseguró, ¿no? Y que ahora el pueblo ecuatoriano tiene contributos pagar esas negligencias. Entonces, pero la aseguradora casi de timbre oficial, la aseguradora Sucre, exactamente. Creo que hizo una formal entrega de 300 millones. No. 30 millones, 15 millones lo hizo inicialmente al BIES, que el BIES sí estaba asegurado todo porque no están en el presupuesto general del Estado. Y entonces, las otras, por ejemplo, en educación, en salud, los edificios públicos, no se dice absolutamente nada. Escuelas, hospitales, claro. Las oficinas, el equipamiento de las oficinas públicas, etcétera. Eso se ha quedado ahí, no hay información. Habría que ver lo de los reaseguros también, etcétera, etcétera, Gonzalo. Entonces, ese tipo de cosas. Ayer uno de los diarios sacaba con mucha preocupación esta venta anticipada que se ha hecho en este año, que van a llegar venta anticipada de petróleo hasta el 2024. Así es. Con cerca de 240 millones de barriles de petróleo. Eso realmente pone a temblar, y a los que aspiren a ser presidentes de este país debe tenerlos muy nerviosos, porque realmente, ¿cómo se va a manejar este país sin los recursos? Gonzalo, yo siempre he manifestado, y le vuelvo a repetir, que... ¿Cómo va a pagar eso? Nosotros hemos dicho que queremos, justamente producto de esta crisis que la estamos analizando, debe haber una convergencia nacional que permita realmente darle una salida al país. Pero aparte de esto, Gonzalo, la poca transparencia en los niveles de deuda. Hasta ahora nadie sabe cuánto mismo está endeudado el Estado. Hay contratos secretos, hay contratos que no han sido públicos, etcétera. Hay muchos que pensamos que ya el límite del 40% pasó. Hoy día el ministro coordinador de los sectores estratégicos manifiesta que si es necesario endeudarse más hay que hacerlo, y que pedirán permiso a la Asamblea. Hoy día he leído un artículo de uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana, el economista Van der Falconi, decir más o menos que el fondo, en el Telégrafo, que el Fondo Monetario ya está dando un giro y que está saliendo del neoliberalismo. Eso me pareció así un poco, por decirlo menos, chistoso, porque ya seguramente están pensando acudir allá. Entonces, Gonzalo, estos dobles discursos. Adicionalmente, la conferencia del día viernes en Londres del señor canciller, en el cual manifiesta abiertamente su
su oposición a los tratados de libre comercio, mientras su homólogo de comercio estaba negociando el tratado. Ese tipo de dicotomías, de ese tipo de doble discurso, Gonzalo, ha hecho demasiado daño a la economía. Escuchemos ese discurso de Long para que la gente se dé cuenta de la doble interpretación que públicamente expanden por el mundo dos secretarios de Estado de la administración del presidente Correa. Con razón, el señor presidente se llena de júbilo el día de ayer. Algunos países de América Latina y del Caribe entendimos la necesidad de emanciparnos del dogma neoliberal imperante. Por ejemplo, en Mar del Plata no pudo prosperar la agenda del ALCA, pero hoy existe una nueva intentona de hacer del planeta una gran zona de libre comercio. Saboteada la iniciativa de la Ronda de Doha, el TTIP transatlántico y el TPP transpacífico buscan sustituir el derecho internacional por estos acuerdos mega regionales. La apuesta es hacer que la gravitación económica de estos acuerdos, de estos mega acuerdos, sea tan fuerte que los países del sur no tengan más remedio que unirse. Exa FM. Economista. Eso es lo que nos referíamos, ¿no es cierto? Y acuérdese, Gonzalo, que aquí mismo analizábamos que uno de los factores que yo creo que han dado al traste con la política macroeconómica del gobierno ha sido ese doble discurso. Que por un lado ha habido un frente de la producción, que normalmente el presidente se ha cuidado de poner gente más bien cercana a los sectores productivos, y por otro lado un sector ideológico que ha estado básicamente en la Secretaría de Planificación, con un sector, con un discurso muy radical, y con unos voceros exteriores de la Cancillería totalmente opuestos al sector privado. Eso ha hecho que obviamente nadie nos crea. Nadie nos crea, nadie nos tome en serio. Ahora, a mí me preocupa, yo no sé si para aprobación en la Unión Europea se necesita unanimidad. No estoy seguro de eso, habría que analizarlo. Pero la negativa del canciller británico a hacer un acuerdo de cooperación con Ecuador por el caso Assange, eso ya yo creo que también denota rompimiento creo total, que también ¿no? pueda frenar el tratado, la firma del tratado. Y yo creo que más o menos por ahí va el discurso, la estrategia de aquel sector del gobierno que no cree en el tratado con la Unión Europea y que lo ha boicoteado todavía. Lo tienen infectado todo el escenario. Bueno, los distinguidos dirigentes empresariales, por coincidencia los dos de apellido Alarcón, uno en Guayaquil y otro en Quito, van a tener la bondad de referir lo que ellos presumen está aconteciendo, primero en términos tácticos, en el discurso, por ejemplo, del señor presidente de la República, que usted le dijo, ingeniero Alarcón, me refiero a Francisco, usted le dijo a los reporteros, les dijo a los reporteros, mire, yo no creo en eso que alude el presidente porque no hay demostración en parámetros, en evidencias técnicas de que eso está ocurriendo. Cuando el señor presidente, ingeniero Alarcón, decía que las cosas para el año próximo van a ser un poco más dulces para la agriedad que ha caracterizado la economía desde el 15 y el 16. Entonces, ¿a usted qué le parece esta circunstancia? ¿Cómo lo dijo usted ayer? Y vamos a ver si también en Quito don Patricio Alarcón tiene una opinión al respecto. ¿Qué acontece en el gobierno con esto que le estábamos haciendo escuchar de que hay un sector radical que las ejerce poder desde la zona de planificación, desde el área del centro delantero del politólogo Van der Falconi? Él es número 10 en la parte ideológica, dicen. Pero bueno, el señor presidente da gusto a ambos bandos y a veces aparece con estos discursos cuando realmente la generalidad de los ciudadanos ven que no hay el menor indicio de estabilidad económica, por lo menos, de seguridad del empleo, por lo menos. Tenga la bondad.
¿Cómo no? Primero que nada, muy buenos días a usted, Gonzalo, a los señores panelistas, también un saludo muy, muy afectuoso. Mire, lo que acabamos de escuchar de parte del canciller Long es un ejemplo de lo que, de que la política económica en el país está ideologizada. En economía, en negocios, la ideología no tiene cabida. En el mundo moderno hay que dedicarse a las cosas que funcionan y olvidarse de las cosas que no funcionan. La mitad de las palabras que escuché de esa intervención del canciller, la verdad ni siquiera las entiendo, y que me considero una persona bastante educada. Ahí hay mucho dogma. Sí, no hilvana bien la cuestión, ¿no? Es un académico inentendible. Para mí al menos resulta absolutamente inentendible, y además eso refleja que de alguna manera el país no tiene ni ha tenido una política económica ni una política productiva. A veces los empresarios nos quejamos que hay que cambiar de modelo. El problema es que no hay modelo económico, hay un modelo político, y la parte económica y la parte productiva y las empresas tenemos que estar supeditados a ese modelo político, y eso lo que quiere decir en términos prácticos es que lo alimentemos de dinero todo el tiempo para que pueda establecer su popularidad políticamente. Entonces, el sector privado como fuente de recursos de financiamiento para poder mantener el modelo político definitivamente se ha agotado. No hay una agenda realmente productiva que ponga en el centro del desarrollo del país, como debe ser, a la empresa privada, lo cual conlleva a la inversión y al empleo y al bienestar de los ecuatorianos, sino que las últimas leyes así lo demuestran. La empresa y el sector privado y los ciudadanos deben ser una fuente constante de financiamiento. Y con respecto al Tratado de Libre Comercio con Europa, por ejemplo, repito, hay que mantenerse alejado de las ideologías. Solo acordémonos que 30% de los empleos formales de provincias como Manabí, Esmeraldas y Los Ríos dependen directamente de las preferencias arancelarias que hoy gozamos con Europa y que se terminan el 31 de diciembre. Ahí no hay ideología, ahí no hay nada. Son hechos duros y ciertos que si se pierden esas preferencias vamos a tener un problema muy, muy serio en todo el país, pero sobre todo en las provincias que el día de hoy más lo necesitan. Y con respecto a su otra pregunta sobre las declaraciones que tal vez me escuchó ayer, pues sí, me informaron y me enseñaron los periodistas unas declaraciones del señor presidente de la República que decía que las cosas estaban mejorando y que el 2017 iba a haber una economía boyante, fue la palabra que me dijeron, y pues reitero, no hay ninguna cifra que respalde eso, por el contrario, las cifras de recaudación de IVA nos ponen como 20% abajo del año pasado, para no profundizar en más cifras. La más importante, una más y quiero añadir, es la del empleo, ¿no? Se han perdido 80.000 empleos formales, empleos, digamos, plenos, el desempleo ha aumentado en 160.000, y el subempleo se ha engordado en 365.000. Esa es una cifra, digamos, una cantidad con la cual pudiésemos poblar, para que los escuchas nos entiendan, casi todo Santo Domingo, los Colorados. Y además, uno está en constante contacto con sus afiliados, no solo en las cifras macroeconómicas nos amparamos. Y la situación de los afiliados es realmente desesperante, bajas de ventas muy, muy fuertes, mucha dificultad por sostener el empleo de la gran mayoría de los afiliados. Unos, gracias a Dios, lo pueden hacer, otros no. Para poder sostener a la empresa en el tiempo, pues se tienen que tomar decisiones duras. Entonces, el pulso de la economía, lamentablemente, no es eso. Imagínense ustedes, señores oyentes, que solamente hablando del techo de la deuda, el diario El Comercio ubica al techo de la deuda en el 40% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos colmados de deuda, estamos exagerando el nivel de deuda. ¿Y quién va a pagar esa deuda y con qué va a pagar o a sufragar esa demanda financiera que no hay cómo evitarla? Entonces, ¿de qué estamos hablando, don Patricio? Nos mantenemos, los señores empresarios de Guayaquil, si son tan amables, en atender a Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que tiene sus puntos de vista muy certeros. Buenos días, Gonzalo. Gracias por el espacio. Un saludo a Francisco, a Juan Carlos. Un saludo también a Ramiro, que está presente acá en la entrevista.
Mire, durante este año electoral, yo pienso que el presidente, por beneficiarse él y por beneficiar a su partido, tiene que ser optimista. Sin embargo, al lanzar esas cifras, está perdiendo credibilidad. Cifras de crecimiento el próximo año y la expectativa que tiene, porque según el Banco Mundial, ya como lo mencionó Juan Carlos y el Fondo Monetario, vamos a decrecer al orden de un 4,5% este año y según el Banco Mundial recreceremos una cifra similar el año pasado, según el Fondo Monetario aún más. Yo simplemente me pregunto, ¿cómo vamos a crecer el próximo año? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué medida se tiene que tomar o qué medidas se tomarán, Gonzalo? Porque el desempleo sigue creciendo a un orden mínimo de 1 punto cada trimestre. Tenemos una deuda, usted bien la mencionó, que sigue aumentando. Y que va a aumentar más, dicen, por el tema de la refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico, yo no creo que es un proyecto viable con el precio del petróleo actual. Sin embargo, tenemos una deuda que calculamos aproximadamente de alrededor de 44,000 millones, que ya sobrepasa lo permitido por la Constitución. Si es que usted suma los adelantos petroleros, los servicios petroleros, los servicios locales, la deuda pasa de largo los 40,000 millones de dólares. Y esta deuda convierte al país, le quita competitividad porque pierde su capacidad de crear valor porque tiene que pagar un servicio anual fuerte. Entonces, el país se queda sin flujo. Los inversionistas, ¿cuáles son los parámetros que primerito ven en una hoja que dice de título Ecuador, situación general? ¿Qué parámetros se examinan, si usted nos puede ayudar? Mire, un inversionista se fija en el riesgo país, que no baja de los 1,000 puntos. Un inversionista se fija en la estabilidad, en las reglas que se manejan en un país. Aquí no existen reglas claras. Tenemos alrededor de 16 reformas tributarias, 27 normativas, reformas en cuanto a las normativas. ¿Y qué es lo que sucede en el país, Gonzalo? Es gravísimo porque las ventas siguen bajando. Las ventas en el sector comercial, tengo importadores con los que me he reunido, he conversado, las ventas han bajado en alrededor de un 60%. Las exportaciones decrecen y esto es peligrosísimo porque las divisas tienen que llegar al país. Las importaciones, ya lo dije, ni se diga. No vemos claridad en cuanto a la firma de acuerdos de libre comercio. Por un lado, el señor Cassinelli está negociando en este momento en Bruselas nuestra adhesión al acuerdo con la Unión Europea y por otro lado, el señor Guillaume Long, el ministro, habla en contra de este tipo de tratados y mire, no es gente práctica porque si es que nos fijamos, el 40% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos y habla en contra de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo que ya deberíamos estar sentados y negociando con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Con más impuestos. ¿Es una nueva generación de terroristas económicos? Mire, el problema de este gobierno, Gonzalo, y tenemos que ser prácticos, el problema de este gobierno es que es manejado por catedráticos, por filósofos, por sociólogos. Nadie en el gobierno entiende la realidad por la cual pasamos los empresarios. Nadie ha creado o ha generado valor. Entonces no entienden la realidad por la que vive la gente y cómo se debe sacar un país adelante. Porque, mire, tenemos que ser pragmáticos. Hay que saber sumar y restar. Yo no puedo gastar más de lo que ingresan. Es una ley simple de la vida. Si yo gano con mi esposa alrededor de $1,000, yo no puedo gastar $1,300 al mes porque me va a ir mal en mi empresa. Si es que yo genero ventas por alrededor de $10,000 al mes, no puedo gastar $15,000. Y el gobierno sigue gastando más de lo que tiene, se sigue endeudando y cree, y esto es lo peligroso, cree que el consumidor, cree que el comerciante, el industrial, el exportador tiene una máquina de hacer billetes. ¿Por qué? Porque le sigue cargando con impuestos. Entonces usted le quita, en el IVA le está quitando poder adquisitivo al consumidor final. Con los aportes de sueldo le está quitando poder adquisitivo al consumidor final. Con el impuesto al patrimonio, imagínense lo que está pasando. Hay gente que tiene haciendas acá en la sierra que ahorita no saben de dónde sacar, tienen un avalúo alto
y no saben cómo sacar la liquidez para pagar el impuesto al patrimonio, que lo tienen que hacer en estos días, en 3 cuotas, ¿no? Las empresas, yo he conversado con socios de la Cámara que me dicen, mira, yo no sé, generé algo de utilidad el año pasado, ya reinvertí esa utilidad en inventario, pagué dividendos, reinvertí la plata en general. Y ahora ya no tengo con qué pagar este 3% adicional retroactivo que me están cobrando. Entonces, mire, creen que, yo no sé, hay esa falsa expectativa de que los empresarios tenemos una máquina de hacer dinero o que podemos emitir dinero electrónico, qué sé yo. Pero el problema es de fondo. Mire, el presidente hablaba de las vacas flacas. Entonces sí, que está preparado con las vacas flacas porque tiene hidroeléctricas, tiene carreteras. Entonces yo le pregunto, ¿usted puede pagar al ISFA con hidroeléctricas? ¿Usted puede pagar a los GATS con hidroeléctricas? ¿Usted puede pagar a los asilos de ancianos con hidroeléctricas o el Yachay? ¿Usted puede pagar salarios con hidroeléctricas? El Yachay sí está bien atendido. Ayer lo visitó, creo que el señor presidente. Pero mire, no se concentra en atender a los sectores que van a generar valor a la sociedad. Él debería estar sentado con empresarios, debería estar bajando impuestos para generar más consumo, para que la gente pueda consumir, para que se puedan crear fuentes de trabajo. Debería ser lo contrario, todo lo contrario de lo que está haciendo en este momento. Entonces el país se ve complicado por la falta de planificación y por la falta de la equivocación en el perfil de quienes manejan el país. El país en este momento necesita administradores, no necesita demagogos, no necesita idealistas que todavía están convencidos en sueños de modelos que han fracasado en todas partes del mundo, Gonzalo. ¿No requiere de ideólogos este momento del país para sanear su crisis económica? Tal vez sí, tal vez no. Juan Carlos Díaz, tenga la bondad. O estamos con un libro cada 15 días desde toda la academia, especialmente la que maneja a un gran pelotón de estudiantes, de distinguidos estudiantes, de distinguidos maestros, creyentes en la filosofía, digamos, del marxismo, qué sé yo, frente a otro grupo de ecuatorianos igualmente talentosos que lo que buscan con pragmatismo es, en vez de un libro, crear una fábrica. Eso es lo que necesita el país, o necesita ambas cosas. ¿Cómo los empresarios guayaquileños le pueden traducir al pueblo ecuatoriano qué es mejor, o si las dos circunstancias pueden combinarse acertadamente, pero sin disputar el poder político solamente para tratar de sacar adelante proyectos ideológicos necios, porque ya esos han fatigado ya en otros escenarios del planeta? Tenga la gentileza, doctor Díaz. Sí, la obligación de todo gobierno es la de lograr el bienestar de sus ciudadanos, y con estas medidas la economía no está yendo bien. La Cámara de Comercio de Guayaquil a principios de año invitó a Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, autor del libro de macroeconomía más vendido del mundo. De ahí estudiaron casi todos los economistas de este gobierno y del resto del mundo, pero lo que pasa es que en el resto del mundo entendieron bien lo que decía Felipe Larraín y aquí no lo comprendieron. Y Felipe Larraín lo que en ese momento un poco explicaba era el tema del timbre cambiario, que ya un poco nos hemos olvidado porque como todo el tiempo estamos cambiando las reglas del juego de la economía, entonces nos hemos olvidado de eso ahí. Pero en su momento lo que decía Felipe Larraín es algo parecido a lo que Patricio planteaba. Es decir, esto de que las importaciones son malas y por eso es que se han adoptado todas las restricciones al libre comercio y se ha sacrificado al comercio en el Ecuador y la economía por eso está mal, eso no aplica realmente en ningún lugar del mundo. Los países exportan para poder importar. Y cuando en el Ecuador estaban diciendo que éramos un modelo económico ejemplar y éramos los Pumas, creo, de América Latina, entonces eso estaba basado enteramente en el precio del petróleo. Cuando cae el precio del petróleo, entonces ahora la culpa es las vacas flacas. Este es un tema enteramente de administración pública. No han administrado bien la cosa pública y eso es lo que requiere en el Ecuador en este momento. Están gastando
más de lo que están recibiendo. Y además no son recíprocos ni corresponsables con el pueblo ecuatoriano. El gasto corriente incrementó en 8.5% en el primer cuatrimestre de este año comparado con el año pasado. Es decir, cuando los ecuatorianos nos están pidiendo que nos ajustemos el cinturón constantemente, no hay una reciprocidad por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacen países que no tienen petróleo? Digamos Japón, digamos Suiza. Administran el Estado de una manera eficiente y fomentan la productividad y la competitividad. Son cosas, el factor de la productividad no se está midiendo en el Ecuador y es una cosa importante. Entonces, ¿qué es lo que miran los inversionistas cuando vienen al Ecuador? Primer problema que ven los inversionistas en el Ecuador, de acuerdo a los estudios de competitividad, la inflexibilidad laboral. Eso, una persona en el Ecuador se piensa 100.000 veces antes de contratar a una persona o a un colaborador en su empresa, porque le dicen, usted tiene que tener una buena relación con este colaborador en 3 meses, y si es que en 3 meses usted no tiene esta buena relación, entonces se queda de por vida, es como un matrimonio de por vida con esa persona, lo cual es muy difícil de hacer. Entonces necesitamos mejores administradores, en definitiva, que entiendan que el comercio, como dijo Patricio, como dijo Francisco, no necesita restricciones comerciales, no necesita salvaguardias, no necesita cupos, no necesita normas técnicas. Necesitamos que eliminen todo eso y que bajen los impuestos. Solamente con la eliminación del anticipo impuesto a la renta se generaría 400 millones de dólares en el mercado para que los comerciantes puedan comprar inventario, para que los industriales puedan comprar materia prima, bienes de capital, y de esa manera se pueda dinamizar la economía. Son medidas simples, pero son medidas que van en contra de la ideología del gobierno, y el comercio no se puede manejar en función de las ideologías. Fíjense el caso de China y Vietnam, países comunistas, que se han dado cuenta que no funciona el comunismo. ¿Y cómo sobreviven esos países comunistas? Porque le han dado cabida a la empresa privada. Y entonces tienen un modelo mezclado, pero fomentan el emprendimiento. Ahora, claro, fomentan el emprendimiento, y entonces son los comunistas que se hacen emprendedores, los más ricos de China y los más ricos de Vietnam. Pero en todo caso se han dado cuenta que la empresa privada es el motor de la economía y que su modelo comunista no funciona. Cuba, el ejemplo desde 1959 de todos los latinoamericanos socialistas y comunistas. Ya también le está dando cabida a la empresa privada para que empiece a fortalecer la economía. Entonces, la empresa privada es el motor de la economía. Cuando usted pone a manejar a un administrador, una empresa pública, no rinde esa empresa pública. Aquí tenemos muchos ejemplos de empresas públicas que nos están costando a todos los ecuatorianos centenas de millones de dólares de nuestros impuestos, porque nos piden más impuestos para cubrir esas pérdidas. Entonces, ¿y por qué no sirve? Porque como el dinero no es de ese administrador, no tiene que rendirle cuenta a unos accionistas, entonces ahí viva la fiesta. Y entonces la economía no puede seguir funcionando con un viva la fiesta. Tenemos que ser responsables, tenemos que rendir cuentas. No está claro, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tenemos con China. Lo que sí está claro es que tenemos un endeudamiento, de acuerdo a las cifras oficiales, del 33% del Producto Interno Bruto en este momento. Okay. Y no está contabilizado todo lo de China. Entonces nos están endeudando adicionalmente a los ecuatorianos por la ineficiencia de la administración pública. Ok. Yo le pido, economista González, que usted refleje el pensamiento socialdemócrata para una hora de crisis. ¿Cuál podría ser la instancia que se debería agotar entre gobernantes y gobernados, poniéndonos un poco con sello de buena intención? Porque esta polarización no nos va a conducir a ninguna parte. Así es. Entonces, claro que es fácil trazar un discurso de mutua comprensión entre los dos sectores, pero hay temas en los que no se puede negociar. Diga usted, el enorme peligro que correría la estabilidad económica del país sin el dólar. Y ese dólar está este momento seriamente amenazado. Le hacen a través de una metodología estratégica, valga la redundancia, ¿no?,
a través de un instrumento que se llama dinero electrónico. Y con este dinero electrónico se ha librado un debate gigantesco, igualmente entre los dos sectores. El sector que técnicamente se da cuenta de lo grave que es implementar una situación de esas y el giro que podría darse con una divisa paralela, con una moneda paralela al dólar. Y lo que eso significa para los que nos están viendo, o los que quieren hacer negocios con nosotros, o los que quieren evaluar la real circunstancia económica de nuestro país, si ven que estamos jugando a estas pretensiones, nos van a dar las espaldas con absoluta certeza. Esta es una estrategia de juego desde los niveles más altos del régimen y que no es entendido por la población porque se necesita un grado de instrucción más o menos importante para que el pueblo se dé cuenta lo que quiere hacer su mandatario en materia monetaria. ¿Qué le parece a usted? Gonzalo, yo creo que nosotros lo hemos venido diciendo ya desde 2 años atrás, de que el modelo de crecimiento inclusive basado, cuando usted era ministro. Exacto, cuando aquí mismo en su radio yo lo dije cuando era ministro, de que el modelo de gasto... ¿Y no le tiró las orejas? No, sí me lo reclamó en una cuestión privada, pero no pasó más de eso. Cuando yo dije que el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Yo lo dije cuando era ministro porque se veía que ya la capacidad de endeudamiento del país no daba para más. Y lo lógico era hacer esta asociatividad público-privada. Pero en serio, no solo mandar una ley de los cuales 18 asambleístas no votaron, yo debo decir que nuestros asambleístas votaron por esa ley, pero que hasta ahora nos sacan un reglamento para poner en funcionamiento la ley, etcétera. Es decir, no hay una verdadera vocación, porque no creen en el sector privado. Entonces yo creo que ¿Qué se hace necesario... sector privado? Que es un grupo... no pueden decir que es un grupo clandestino que interviene, pero sus tesis no son, por lo menos, evaluadas con racionalidad, con desprendimiento. Gonzalo, y sobre todo con pragmatismo, en un momento de crisis, ¿no es cierto? Si vemos que las exportaciones están cayendo, lo lógico es buscar soluciones para eso. Por ejemplo, cuando se vio que disminuyeron las exportaciones el año pasado, se puso un drawback para ayudar a los sectores exportadores que generan empleo sobre todo. ¿Qué pasó? No les pagan. Entonces es un mecanismo que no funciona, inútil, que no da confianza, etc. Se tiene que buscar mercados, porque nuestros principales clientes, los países vecinos, tuvieron que devaluar monedas producto de la apreciación del dólar, ¿no es cierto? Y esos mercados se han hecho imposibles de ingresar, el peruano y el colombiano, porque no somos competitivos ahí. Hoy día veía también el problema que se está negociando el tema arancelario para uno de los productos estrella de la costa y sobre todo de Manabí y Guayas, que es el atún, ¿no? Que tiene problemas para ingresar al mercado europeo. Entonces, Gonzalo, ese diálogo franco, sincero, con objetivos claros, es lo que necesita el país. ¿Usted no pudo armar ese diálogo? Nosotros hicimos por primera vez un acercamiento con el presidente de la República y todo el sector privado estuvo en Carondelet hablando. Incluso salimos muy optimistas de ese mensaje porque el presidente incluso fue más allá de lo que los 47 ¿Usted le llegó a andar por las fábricas un buen rato? Yo todo el tiempo anduve por ahí haciendo ese contacto con el sector privado. Porque, Gonzalo, nosotros como partido desde julio del año pasado en Bahía de Caracas propusimos ya 16 puntos para dinamizar la economía. ¿Cómo no va a dar envidia, Gonzalo? Yo veía un reportaje el día de ayer de las empresas agroexportadoras del Perú, que Perú dice que para el año 2018 se va a convertir en el tercer país a nivel mundial abastecedor de alimentos. Fantástico. ¿Sabe lo que es eso de generación de mano de obra en el sector rural? De mano de obra incluso no calificada. Porque han tenido coherencia en la política. Estamos viendo en nuestros mercados toda la producción que traen desde el Perú. Exactamente. Entonces, nosotros dejamos listo la política agroindustrial. Se gastaron recursos en una consultoría para hacerlo, se determinaron 12 cadenas productivas importantes, pero no se la tomó en cuenta siquiera porque no hay ese convencimiento de que hay que apoyar a sectores dinámicos de la economía.
Entonces, Gonzalo... Porque hay animadversión por el empresariado. Por el empresariado. Entonces, si es que no creen en eso, es imposible. El modelo, tienen que entender que el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó, como se agotó aquí, como se agotó en Argentina, como está agotado en Venezuela, porque no dieron el paso siguiente. Claro. Porque estaba bien que los gobiernos, por ejemplo en el Ecuador, se hagan carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, que son realmente instrumentos para las ventajas competitivas, pero había que dar el paso y pasarles el testigo al sector privado, decirle, bueno, nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer, ahora a ustedes les toca invertir en un país que ya tiene la infraestructura necesaria. ¿Y usted cómo se batía con un comunismo trasnochado que no pensaba que el señor Putin, por ejemplo, cree mucho en el sector productivo? De lo contrario, la Rusia ya hubiera desaparecido. Pero vea lo que está haciendo los hermanos Castro en Cuba. Lean la ley de fomento productivo que lo están haciendo para desarrollar el puerto de Mariel, donde tienen incentivos al sector privado importantísimos. China es otro ejemplo palpable de lo que se puede hacer entre la asociatividad pública y privada. Y tantos países, los países nórdicos, por ejemplo, que tienen un desarrollo espectacular y una redistribución del ingreso enorme, que han logrado tener un acuerdo con los sectores privados para desarrollarlo. Y aquí no se tiene esa voluntad, no se quiere dialogar con los sectores productivos y las medidas que se toman son totalmente contraproducentes para salir de la crisis. ¿Y usted sí tenía sus agarres con el presidente por este tema? Gonzalo, ¿O le tocaba silenciarse? Gonzalo, nosotros siempre estuvimos y al sector privado le consta nuestra predisposición para hacerlo porque yo creo en eso. Yo soy un socialdemócrata y creo en la asociatividad público-privada, más en un país pequeño como el nuestro. Eso es nuestra ruta a seguir. Ingeniero Francisco Alarcón, tenga la bondad, usted sigue. ¿Cómo no, Gonzalo? Mire, no hay mejor programa social que el del empleo. Y yo creo que los gobiernos en general tienen que preocuparse de que las personas tengan empleo. Y para que eso suceda, la empresa privada tiene que prosperar. Puede sonar mal, pero las empresas que son rentables, las empresas que crecen, son las que tienen capacidad de generar empleo y brindar bienestar a las personas. Y creo que de eso se trata. No hay que ser de derecha, no hay que ser de izquierda, pero hay que fomentar que haya empleo. Esa es la mejor manera de que haya cohesión social, paz social, redistribución de riqueza. Y lo que venimos viendo es una destrucción del empleo. Del empleo. ¿No? Conforme ha bajado los niveles de ingresos estatales, pues queda claro que no tenemos un modelo que desarrolle el empleo, que es lo que les importa finalmente a las personas. Y yo hago un llamado a dejar de lado, una vez más, las ideologías, dejar de lado los dogmas y trabajar en las cosas que funcionan y en las que no funcionan. ¿Por dónde habría que comenzar? ¿Cómo no? Mire, hay dos grandes áreas en las que hay que trabajar en el Ecuador. La una es competitividad. Ecuador ha perdido la competitividad. Y solo voy a dar una cifra para no aburrirlo con muchas. La diferencia de inflación entre Ecuador y Estados Unidos del 2007 acá son 31 puntos porcentuales de inflación. ¿Por qué hago la comparación con Estados Unidos? Porque compartimos la misma moneda, entonces dejemos de lado el dólar, ¿no? Como causante o ayudante de la inflación. 31% de diferencia cuando nosotros ya traíamos 7 años de dolarización, es decir, ya estaba estabilizada. Es la suma de las diferentes reformas tributarias, de las salvaguardias, del incremento en combustibles, de los incrementos en energía eléctrica, de los permisos, los registros, la inflexibilidad laboral. Son 31 puntos de diferencia que el consumidor ya lo siente en el bolsillo y por eso baja su consumo tan fuerte, ya no lo puede asumir. Y peor todavía el consumidor mundial que no puede pues absorber los incrementos de costos que tiene el Ecuador. Entonces, pero es que dirán a muchos sectores, escuchándole, ingeniero, mil perdones por interrumpirle, pero me parece esto importante. Los elaboradores de productos han elevado los precios de su producción a niveles gigantescos que hace que una ciudad tan vecina o un departamento o provincia tan vecina como Nariño sea este instante la tabla de salvación
para muchos hogares de clase media, media baja y sectores populares que pueden acceder a ese mercado de compras. ¿Por qué no han elevado tremendamente el costo de la economía ecuatoriana? ¿Por qué se ha elevado enormemente el costo de la economía ecuatoriana? Ustedes culparán seguramente a los impuestos, a las cargas tributarias. Pero desde luego, mire, a las empresas no les gusta subir los precios porque eso causa muchos problemas en el mercado. Cualquiera que haya hecho empresa sabe que subir los precios es algo que se hace cuando ya no hay remedio, porque eso crea problemas con las tiendas, con el consumidor. Pero cuando alguien le sube constantemente sus costos, no hay ninguna alternativa medianamente viable que no sea subir en parte esos incrementos de costos hacia los precios, porque si no la empresa desaparece, pues. ¿Y de qué nos sirve una empresa que pierda plata? ¿Con qué crea empleo una empresa? ¿Con las pérdidas? No, pues reinvierte cuando hay utilidades. Y eso es lo que se ha venido apretando. Si usted ve esta curva que va abriendo la brecha de inflación entre Ecuador y Estados Unidos, usted la ve que es constante, del 2007 acá. Siempre ha habido la salvaguardia, el reglamento técnico, la reforma laboral, el ISD, el ICE, el IVA, el otro, por aquí y por allá. Entonces, eso ha hecho que Ecuador se haga caro. Claro, de ahí vienen los temas cambiarios. En este momento el dólar, o digamos, sobre todo hace unos meses, muy caro, el peso muy barato, pero eso ya fluctúa, eso escapa del control de las autoridades ecuatorianas. Lo que no escapa del control de las autoridades ecuatorianas es el fomento de la competitividad. Entonces el Ecuador se ha hecho un país caro, pero no se ha hecho caro por el dólar, como le acabo de demostrar, se ha hecho caro porque las políticas económicas y productivas lo han hecho caro. Ese es un gran problema. El otro gran problema que tenemos es el problema de la confianza, ¿no? ¿Cómo se mide y con qué se come la confianza? Bueno, con los niveles de inversión, ¿no? El Ecuador registra menos del 1% de su PIB en inversión extranjera directa durante los últimos años. Nuestros vecinos, Colombia y Perú, para no irnos más lejos, captan una inversión entre el 4 y el 5% de su PIB anual, inversión extranjera directa me refiero, ¿no? Eso es una medición de la confianza. ¿Y por qué en Ecuador está golpeada la confianza? Bueno, pregúntale a los últimos inversionistas extranjeros, para no hablar de los nacionales, ¿no? Los sectores que más han invertido últimamente en el país son las gaseosas, y mire lo que les acaba de pasar. Otro sector que ha invertido muchísimo son las telecomunicaciones, y creo que están a la vista todas las cargas y hostilidades con las que han tenido. Gracias, Francisco. Entonces usted va sumando y va haciendo un recuento, y los inversionistas extranjeros y los nacionales también, desde luego, van viendo lo que le pasan a los que invierten. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, usted termina. Los comerciantes quiteños, ¿por qué se han hecho careros? Los comerciantes quiteños no se han hecho careros. Lo que pasa es que muchos comerciantes quiteños todavía tienen que pagar un 40% por sus importaciones. Los comerciantes quiteños tienen costos altos laborales. El país no es competitivo, tal como lo comentó Francisco. Y lo que sucede es muy preocupante porque, miren, mientras nosotros seguimos reclamando acerca de ciertos puntos, ¿qué está pasando ahorita en la Asamblea? Se está discutiendo un código de ingenios. Y la gravedad del código de ingenios, muchos no lo han mencionado en este momento. Usted sabe que lo que pretenden pasar, y es sumamente preocupante, especialmente para la industria del software, para quienes lo desarrollan en el Ecuador y para quienes lo importen. Si usted desarrolla en el Ecuador, usted tiene que darle el 10% de las ventas a sus empleados, a quien le ayuda a desarrollar el sistema. Calcule el perjuicio que le va a causar esto a esta industria cuando la línea final, cuando la utilidad que genera esta gente es del 8%. Entonces quieren, y no creo que lo van a hacer con intención, pero si esta ley termina pasando, van a acabar con una industria que genera valor en el país. Van a acabar con alrededor de 54 millones de dólares en ventas. Van a acabar con 15,000 fuentes de empleo. Y hay algo más preocupante en esta ley,
que solo le permite importar celulares, por decirle, que vengan con un software abierto. Es decir, en este país, si pasa esa ley, usted no podrá tener un iPhone, por darle un ejemplo. Entonces volvemos o nos vamos hacia regímenes como el de Corea del Norte. O sea, Kim Jong-un decide qué software puede tener en el teléfono y qué teléfono puede comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No será una equivocación de apreciación suya? Porque Mire, me parece retrógrados. Mire. Sus autores parecen retrógrados. Pues. Volvemos a lo mismo. Quien trata de dictar política económica en el país es las Emplades. Un sociólogo, qué sé yo, un catedrático viene a... Vago. No creo. No sé, pero mire, la gente práctica es la gente que tiene experiencia, la gente práctica, la gente que sabe de empresa tiene que ayudar en este tipo de decisiones. Y ya se viene nuevamente la ley de herencia y plusvalía. Entonces seguimos discutiendo acerca de los problemas que tiene el país, acerca del cambio de ideología, y el gobierno hace caso omiso a absolutamente todo lo que nosotros venimos planteando y sigue anunciando nuevas leyes. No hay planificación en cuanto a la matriz productiva, no existe una estrategia, porque si el Ecuador tiene buena calidad de cacao, impulsemos el cacao. Si el Ecuador tiene buena capacidad de exportar banano, impulsemos el banano, el camarón. Si no se firma el acuerdo de libre comercio con Europa, perdemos $427 millones para los sectores de la costa. Entonces no existe una estrategia clara. Mire lo que ha pasado en Cuba. Lo que está pasando en Cuba. La semana pasada tuve la suerte de reunirme con la presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba. Y lo que están haciendo es impulsar la inversión. Si ya se dieron cuenta que no pueden seguir viviendo de Venezuela, hace muchísimo tiempo ya no pudieron seguir viviendo de la Unión Soviética, entonces tienen que generar No inversión. les mandan ni un pedazo de caña desde La Habana. Sí, mire, lo que necesitan, y se dieron cuenta. No digo en retribución. ¿Cuántos años les mantuvo el presidente Chávez? Mandaron doctores y médicos, pero no sé si usted pudo ver un reportaje este fin de semana. Así es. Y mire, y tenemos que cambiar. Se menciona mucho a los países nórdicos. Mire lo de Noruega, es un gran ejemplo, porque ellos realmente manejan un fondo soberano y no hablan de fonditos. Es un país que se enfoca mucho en lo social. Y mire, ellos manejan un porcentaje de las inversiones en bonos mundial. Ellos tienen un fondo de ahorro enorme, un fondo petrolero que no lo topan, es un país exitoso. Mire países como Polonia, como Estonia, deberían los señores del gobierno hacer un tour a esos países, porque ¿qué es lo que hicieron? Abrieron el comercio, bajaron el gasto público, y esos países vienen creciendo a tasas de alrededor del 7 y el 8%. Las APPs que mencionaba Ramiro, mire, las APPs, ¿para qué pasó esa ley y pasó rápido la ley? Fue porque una necesidad puntual de liquidez. Con esa ley se pudo entregar el campo Auca, no sé si entregaron el campo Sacha, y con esa ley seguramente traerán liquidez con un adelanto para el puerto de Pozorja. Pero a los comerciantes pequeños no nos ayudan, no nos dan ventajas. Nadie da ventajas en este gobierno al comerciante local, al empresario local, porque no creen que genera valor a la sociedad, y ahí es donde nos equivocamos. Allí es que no avanza. Todo lo contrario, Gonzalo. Nosotros estamos haciendo propuestas tremendamente serias al país, positivas. Nosotros, justamente para que no se carguen más impuestos, presentamos 48 alternativas de financiamiento que podrían recaudar $1.700 millones y que iba más bien a reactivar la economía. Pero nada de eso se hizo caso, Gonzalo, y ahí estamos, que como bien lo dice Patricio, hay sectores agrícolas donde los precios de los productos, por ejemplo, la palma africana, el cacao, etcétera, están los precios muy bajos, y ahora tienen que sacar, su hacienda cuesta $1,5 millones, tiene que sacar $18,000 del impuesto al patrimonio. ¿Y de dónde lo sacan? Entonces piensa que tienen que vender la hacienda, tienen que vender parte de las cosas para poder pagar. Entonces ese tipo de cosas, como al no tener esa práctica de cómo se genera riqueza en el país, obviamente se genera. Gracias, economista. Juan Carlos Díaz Granados, muchas gracias a Francisco Alarcón, muchas gracias a Patricio Alarcón. Gracias de veras por habernos acompañado. Y ahora recibo con mucha complacencia. Van ustedes a escuchar un debate entre la doctora Paulina Mogrovejo, consejera de Cordicón,
y el doctor Juan Carlos Solines. Juan Carlos Solines. Conduce este debate Álvaro Rosero. En instantes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos buscando un modelo de radio. Lamentablemente no se precisa cómo se nos va a calificar. No hay bases técnicas, sino más bien antitécnicas. Y todo nos aparece subjetivo a los radiodifusores. Así de frente comienza el debate en cuestión de instantes, porque en lo propio y en lo ajeno buscamos siempre la verdad.